Muy buenas, mi nombre es Diego Blanco y yo le vengo a hablar sobre el pseudocódigo al lenguaje de programación C. Primeramente, el lenguaje de programación es el conjunto de instrucciones que uno entiende y que uno utiliza para comunicarse con las computadoras. Este, en donde esto se rige principalmente de algoritmos y lenguajes que el ser humano fue creando a lo largo de la historia de la computación. En la programación tenemos dos tipos de niveles, el de bajo nivel y el de alto nivel. En el bajo nivel podemos encontrar principalmente que se rige directamente del hardware. A diferencia del de alto nivel, este no necesita compilador y se ejecuta principalmente del procesador y la arquitectura que tenga dicha máquina. En donde podemos encontrar el lenguaje de máquina tanto de ensamblador como el lenguaje de máquina en la programación de bajo nivel, que en el lenguaje de máquina es el que se utiliza solamente el procesador, mientras que en el lenguaje de ensamblador se utilizan los códigos memotécnicos a través de instrucciones de códigos binarios. En la clasificación de la programación de alto nivel tenemos que este tipo de programación, que es la que se utiliza hoy en día, es muy flexible a la hora de programar, ya que tiene sus múltiples funciones y que es múltiples plataformas, ya sea que lo utilicemos en Windows, Linux, Mac, etc. En el lenguaje de alto nivel podemos encontrar los lenguajes compilados y los lenguajes de interpretación. Los lenguajes compilados es la cadena de bits que se ejecuta de una sola vez a la hora de uno programarla, mientras que el lenguaje de interpretados es la que se rige de paso por paso o por instrucciones que uno le va generando poco a poco. El proceso de compilación es el que involucra principalmente el lenguaje de tipo C, que es lo que convierte nuestro código en algo ejecutable. Primeramente tenemos el código fuente, que es el texto que uno le coloca a la computadora. Luego tenemos el código binario ejecutable, que es el código que se rige particularmente en el caso del lenguaje C en código binario, que es lo que nos permite programar, por así decirlo. Para hablar más del código fuente, es lo que tenemos, lo que dije anteriormente, que es lo que está escrito por el ser humano, en donde se genera y se crea para que sea de una programación legible para nosotros mismos y que a su vez la computadora lo interprete y lo ejecute de manera precisa y eficiente. Luego tenemos el código objeto, que es cuando un intérprete o un compilador traduce el código fuente en un código de máquina reconocible y ejecutable. En otras palabras, es un conjunto de códigos de instrucciones que se le damos a una computadora, en donde se utiliza, por ejemplo, en lenguaje C, el int, el print, el public, entre otros. El ejecutable, ¿qué es? El ejecutable es el archivo diseñado para iniciar un programa. Cada vez que uno crea los programas, necesita un ejecutable para que este mismo empiece a funcionar, que es como la instrucción que le das a la computadora para que el proceso del código inicie. ¿Qué es la depuración? La depuración en programación es la búsqueda de errores o ineficiencias que hayan en la programación. Esto es muy necesario, ya que si tenemos algún error, obviamente nuestro código no va a servir dependiendo del lenguaje que utilicemos. Por eso, a la hora de depurar, se utilizan diferentes estrategias y herramientas para hacer la limpieza o la corrección de errores en la programación de manera más eficiente posible. En donde las técnicas que tenemos para la depuración son la redundancia, la codificación de cuenta exacta, el chequeo de paridad vertical, el chequeo de paridad horizontal, el chequeo de paridad bidimensional, el checksum, el chequeo de redundancia cíclica, entre otros. La sintaxis del lenguaje C es la serie de reglas y procesos que lideran la estructura de un programa. Estas reglas tienen que ser entendidas por el compilador
para crear un programa de lenguaje C válido, en donde si tenemos entendido que el lenguaje C se utiliza principalmente las comillas, las llaves, los paréntesis, entre otros. Por lo menos, si vemos la semántica del lenguaje C, para hacer el código más sencillo que se utiliza en todo tipo de programación, por ejemplo en Hola Mundo, primeramente tenemos que utilizar el include, el inmain, el print, el abrir comillas, el cerrar comillas, los paréntesis, el public, entre muchos otros métodos, para que el código de manera de lenguaje C se pueda ejecutar. En donde también podemos encontrar una biblioteca en el lenguaje C que es como para darlo, explicar en pocas palabras, el autocompletar que va a tener dicho lenguaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la hora de crear un código, si por ejemplo vamos a incluir una variable, uno va a utilizar por ejemplo el inmain. Entonces ya el programa que uno está utilizando ya lo tiene como predeterminado. Lo que sí que también es válido agregar otros tipos de ayuda para la programación. En los paradigmas de la programación es la referencia que le vamos a dar para desarrollar un software, en donde se utilizan diversos enfoques sistemáticos para ser aplicados en los niveles de diseño de programas, con la finalidad de solucionar problemas relacionados con la computadora o las máquinas. En la paradigma de programación se rigen principalmente dos tipos, los imperativos y los declarativos. En los imperativos encontramos la programación en donde el programador debe precisarle a la máquina de forma exacta el proceso que quiere realizar. Es decir, la instrucción de manera intuitiva para que la computadora lo ejecute de manera eficiente y que no tenga errores. Mientras que los declarativos es lo que uno le indica a la computadora, nosotros, el programador, lo que uno quiere hacer, y la computadora va a encargarse de darnos el resultado que uno desea, el programador. Luego tenemos la programación, la secuencial y la estructurada. En la programación secuencial tenemos diferentes características, las cuales son la declaración o definición de variables, que es la que se enlistan al principio del algoritmo, en donde todas las variables se van a utilizar colocando el nombre y el tipo. También tenemos que la secuencial inicia con las variables, significa que se le debe asignar algún valor, ya sea numérico o escrito, o que la entrada de lectura de datos la recibe y la almacena en el computador. También podemos saber que la programación secuencial se rige de cálculos o de escrituras que mediante mensajes que uno le da para dicha programación. En la programación estructurada, como lo dice su palabra, es una programación que se estructura mediante complejos saltos de líneas, es decir, se va a hacer por partes, por así decirlo, por pasos, para que su procedimiento tenga una ejecución óptima y fiable a la hora de programar. Lo positivo de esta es que a la hora de depurar es mucho más sencillo y la computadora se le hace más fácil encontrar los fallos o errores que tenga dicha programación estructurada. Por último, la programación modular y la programación recursiva. En la programación modular, las características principales que se encuentran es que cada módulo tiene que ser asignado con un nombre propio, es decir, como por así decirlo, definir sus variables, en donde cada módulo va a tener una información que tiene que encontrarse dentro de los parámetros de la programación modular, donde
Dichos módulos pueden ser programados y compilados de manera individual y por separado, y posteriormente pueden ser almacenados en librerías. Cada módulo consta con una estructura y un cuerpo interno para desarrollar el código o el programa. Lo efectivo de la programación modular es que se puede trabajar en equipo, es decir, que pueden trabajar varios programadores al mismo tiempo, porque, como dije anteriormente, los módulos se pueden ir dividiendo y pueden ir trabajando diferentes personas en cada módulo diferentes. La característica principal para el desarrollo modular es la existencia de un mecanismo que permita el intercambio de datos entre módulos. Es decir, que a la hora de programar de manera modular necesitaremos dicho mecanismo que sea legible y reconozca los módulos creados o programados. Mientras que en la programación recursiva tenemos que principalmente que es un programa que tiene la capacidad de invocar, por así decirlo, un subprograma en sí mismo. Es decir, que si se le encuentra necesario puede copiar, por así decirlo, un programa para que a la hora de ejecutarse lo que se quiera tenga más efectividad y menos problemas con los errores. Otra característica principal de la programación recursiva es que es liviana y es sencilla de manejar y programar, lo que genera menos problemas a la hora de ser necesaria la compilación, y la computadora no tiene que dar tanto esfuerzo a la hora de leer dichos datos. Por último, en la programación recursiva tenemos que es muy útil a la hora de resolver problemas, porque esta se rige de que se pueda resolver por sí misma de manera efectiva y eficiente, para que el programador no tenga que tener tanto trabajo a la hora de programar. Con esto termino mi presentación. Espero que les haya gustado y que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Podemos encontrar